Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy nos sumergimos en un tema que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a desentrañar esos secretos de amor, vamos a intentar descubrir qué es lo que Serkan y Özge, dos figuras que han cautivado a tantos corazones, sienten en privado. Sé que muchos de ustedes siguen sus historias de cerca, ya sea en la ficción o en su vida pública, y sienten esa curiosidad natural por conocer las profundidades de sus relaciones, las verdaderas emociones que mueven a estas personalidades. Por eso, si eres fanático de ellos, si te encanta este tipo de contenido de chismes del corazón y análisis de celebridades, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti. Cada vídeo está hecho con mucho cariño y dedicación para mantenerte al día y entretenerte. Únete a nuestra comunidad. Ahora prepárense porque vamos a adentrarnos en un territorio fascinante. El título de hoy es Revelados secretos de amor, lo que Serkan y Özge sienten en privado. ¿Qué significa esto? Bueno, a menudo cuando vemos a nuestras estrellas favoritas en pantalla, o incluso en eventos públicos, nos formamos una idea de sus vidas amorosas, de la química que proyectan. Pero la vida real, queridos amigos, rara vez es tan sencilla como un guión. Hay capas, hay matices, hay sentimientos que solo ellos conocen íntimamente. En este vídeo vamos a explorar, basándonos en indicios, en declaraciones, en la energía que transmiten, y sí, también en un poco de especulación bien fundamentada, los posibles sentimientos que Serkan y Özge podrían albergar el uno por el otro. No pretenderemos tener la verdad absoluta, porque la verdad íntima pertenece a cada persona. Lo que sí haremos es un ejercicio de observación y análisis, tratando de conectar los puntos y ofrecerles una perspectiva interesante sobre su conexión. Queremos invitarlos a reflexionar junto con nosotros, a compartir sus propias teorías y a disfrutar de este viaje de descubrimiento. Así que empecemos a desvelar estos secretos de amor. Cuando hablamos de Serkan y Özge, es imposible no pensar en la química que desbordan. En la pantalla su conexión es palpable, electrizante. Vemos miradas que lo dicen todo, gestos que transmiten emociones complejas, y diálogos que incluso cuando son tensos, están cargados de una subcorriente de algo más profundo. Esta intensidad en la ficción a menudo lleva a los espectadores a preguntarse si esa chispa trasciende la pantalla. ¿Es solo actuación, o hay algo real latiendo detrás de cámaras? Es una pregunta que resuena en muchos corazones de fans. Analicemos primero las señales que nos dan públicamente. Solemos verlos sonreír cuando están juntos, compartir anécdotas en entrevistas que sugieren una camaradería sólida, e incluso gestos de apoyo mutuo en redes sociales. Esto por sí solo, ya nos dice algo. Una relación profesional exitosa a menudo se cimienta en el respeto y la buena relación entre sus protagonistas, y en el caso de Serkan y Özge, parece haber un nivel de entendimiento y complicidad que va más allá de lo meramente profesional. Pensemos en esas entrevistas conjuntas. A menudo cuando se les pregunta sobre su relación de trabajo, utilizan palabras como increíble, un placer, aprendemos mucho el uno del otro. Si bien estas frases pueden ser estándar en el mundo del espectáculo, la forma en que lo dicen, la espontaneidad con la que se miran mientras lo expresan, añade un peso emocional que no podemos ignorar. ¿Y qué decir de los momentos en los que se cruzan sus miradas fuera de cámara, o cuando uno comenta algo sobre el otro de forma espontánea? Esos pequeños instantes, a menudo capturados por fans o por la prensa, revelan una familiaridad y una calidez que son difíciles de fingir. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en la que Serkan habló de Özge en una entrevista, y su descripción no fue solo sobre su talento, sino también sobre su sentido del humor, su calidez como persona. Y Özge, a su vez, ha mencionado en repetidas ocasiones la profesionalidad y la dedicación de Serkan. Estos son los ladrillos con los que construimos nuestras teorías, ¿no creen? Son los detalles que nos hacen pensar que hay una conexión genuina. Ahora, vayamos un paso más allá. ¿Qué podría significar sentir en privado para ellos? Podría significar admiración profunda, un respeto mutuo que se ha cultivado a lo largo de proyectos compartidos. Podría ser una amistad fuerte, de esas que nacen en el fragor del trabajo y se vuelven un pilar de apoyo. O quién sabe, podría ser algo más romántico, un sentimiento que aún no se ha formalizado o que prefieren mantener en la esfera íntima. Es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad. No todo tiene que ser público y a menudo, los sentimientos más profundos florecen en la intimidad, lejos del escrutinio constante de los medios y los fans.
Sí, observamos la forma en que interactúan, hay una naturalidad, una falta de pretensión que sugiere que en privado, se sienten cómodos el uno con el otro. No parece haber una pose forzada, sino una genuina conexión humana. Esa vulnerabilidad que a veces dejan entrever en sus miradas, en la forma en que se apoyan mutuamente en momentos de estrés o de éxito, es lo que alimenta nuestra fascinación. Es la humanidad detrás de las estrellas lo que nos atrae. Consideremos también la influencia que pueden tener en la vida del otro. Es probable que como compañeros de trabajo y posiblemente amigos, se hayan convertido en una fuente de apoyo e inspiración mutua. El proceso de creación de una serie o película es intenso, lleno de desafíos y recompensas. Tener a alguien que entiende esa presión, que comparte ese viaje, puede ser invaluable. Y si esa persona es alguien a quien admiras y con quien conectas a nivel personal, la relación se vuelve aún más significativa. Las redes sociales también nos dan pistas, aunque siempre debemos tomarlas con cautela. Los me gusta en publicaciones del otro, los comentarios breves pero significativos, incluso las fotos compartidas en grupos de amigos, pueden sugerir una relación que va más allá de lo estrictamente profesional. No se trata de buscar triangulaciones o de interpretar cada detalle como una declaración de amor, sino de notar esa presencia constante y ese apoyo mutuo que trascienden las cámaras. Es la forma en que uno se alegra por los logros del otro, la forma en que uno está ahí para el otro en los momentos difíciles, lo que nos da una visión de la profundidad de su vínculo. Y la verdad es que en el fondo, todos anhelamos conexiones genuinas, ¿verdad? Ver a dos personas que parecen tener una conexión real, sea cual sea su naturaleza, nos inspira. Nos recuerda la importancia de las relaciones humanas, del apoyo mutuo y del afecto. Serkan y Ozge, a través de su trabajo y de las pocas pinceladas de su vida privada que llegan a nosotros, nos ofrecen esa posibilidad. Nos invitan a creer en la magia de las conexiones que se forjan en el camino. Es crucial recordar que la especulación, por muy bien informada que esté, no reemplaza la realidad. No podemos saber a ciencia cierta lo que pasa en el corazón de nadie. Pero podemos apreciar la energía que comparten, la química que nos transmiten, y la posibilidad de que exista algo especial entre ellos. Ese misterio, esa intriga, es precisamente lo que hace que sus historias y su relación sean tan cautivadoras. Es la invitación a soñar un poco, a imaginar las profundidades de esas emociones que quizás solo ellos conocen por completo. Y esa es, en sí misma, una forma de magia. La magia de la conexión humana, de la admiración, del afecto, y sí, también del amor, que puede florecer en los lugares más inesperados. Para ir cerrando este capítulo de hoy, hemos explorado las posibles profundidades de lo que Serkan y Ozge podrían sentir el uno por el otro. Hemos analizado la química que proyectan, tanto en pantalla como en sus interacciones públicas, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en las relaciones de las figuras públicas. Hemos destacado cómo las pequeñas señales, las entrevistas, los gestos de apoyo mutuo y la naturalidad en su comunicación, nos dan indicios de una conexión genuina, que va más allá de lo profesional. Ya sea una amistad sólida, una admiración profunda, o sentimientos románticos, lo que es innegable es que hay una energía especial entre ellos que resuena en el público. Y ese misterio, esa posibilidad de algo más, es lo que alimenta nuestra fascinación y nos invita a reflexionar sobre la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta mirada a los posibles secretos de amor de Serkan y Ozge. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué señales han detectado? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y sus impresiones. La conversación es lo que hace especial a este canal. Y antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos que también siguen a Serkan y Ozge, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando misterios, explorando el mundo del espectáculo y compartiendo contenido que espero les guste y les entretenga. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.